non vivrò per quel che vedo. Io non vivrò per quel che sento. Questo so che tu sei qui con me. So che tu puoi ogni cosa. Con te posso ogni cosa. Posso ogni cosa. Per la forza che mi dai. Niente è impossibile in te. Occhi si aprono. Forte se crollano. Sto vivendo per fede. Niente è impossibile. Credo in te, credo in te. Credo in te, credo in te, Cristo. Credo in te, credo in te. Credo in te, credo in te, Cristo. Credo in te, credo in te. Credo in te, credo in te, Cristo. Credo in te, credo in te. Credo in te, credo in te, Cristo. Con te posso ogni cosa. Posso ogni cosa. Per la forza che mi dai. Niente è impossibile. In te occhi si aprono, forte se crollano, sto vivendo per fede, niente è possibile. Y amén. Dele un aplauso al que vive para siempre. Aleluya. Pueden ponerse cómodos, siéntense mis hermanos. Hoy vamos a hablar de un tema muy hermoso a mi manera de ver, como son todos los temas de nuestro buen Dios que nos da. Vamos a hablar de la redención. Redimidos somos por su sangre, la redención. Redimidos por su sangre. Vamos a aprovechar aquí al hermano Orlando que está aquí, si nos puede pasar algunos versículos, vamos a probar. Ustedes han observado que hay un sistema nuevo, los versículos salen aquí. Esto ha sido fruto del trabajo que ha hecho y está haciendo nuestro hermano Orlando. Hablar hoy de redención es bueno preguntarnos qué es la redención. Vamos a responder con este mensaje por lo menos a 3 de tantas inquietudes que seguramente usted tiene sobre la redención. ¿Qué significa estar redimido? Segunda pregunta. Y la tercera que nos podemos hacer es ¿cómo se llama el que redime? Porque para poder vivir la redención debemos ser redimidos y nosotros mismos no nos podemos redimir, ¿sí? Necesitamos que alguien nos redima. Para entender esto mejor veamos qué significa la palabra redención. No quisiera entrar en temas de escatológico, explicar etimológicamente qué significa la palabra redención porque tiene mucho significado. Digamos como en palabras pobres y entendidas por cada uno de nosotros que redención es, digamos, en palabras sencillas y pobres, digamos que redención es recuperar lo que se había perdido. Eso es redención. Cuando usted redime algo es porque recupera nuevamente algo que se ha perdido. No algo que se va a perder, algo que se ha perdido, algo que ya no tiene valor, se ha despreciado, está en una situación crítica, dice en el diccionario, en los estudios que estuve haciendo, algo que ya no hay no tiene ninguna otra opción de vida, de forma, de ser. Entonces viene alguien con un grande afecto, alguien poderoso y lo redime, ¿sí? Lo redime quiere decir lo recupera. Pero mucha gente redime a alguien para mal. Mucha gente dice, no, déjame, yo rescato a esa muchacha que está allí en la estrada vendiendo su cuerpo, está metida en la prostitución, voy a redimirla.
Redimirla es irla y la rescata, la saca de ese ambiente. Pero ¿qué hace esta persona malvada? La mete en otro ambiente, peor o igual al que estaba. Eso no fue lo que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos redimió, nos compró cuando no valíamos nada, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nadie se atreve a comprar un muerto. ¿Para qué sirve si solo apesta? Y así estábamos nosotros apestosos delante de Él, pero Dios nos redimió con mano fuerte y brazo extendido, porque redimir va más allá de rescatar. Hemos entendido qué significa redimir, ¿verdad, iglesia? Es recuperar lo que se había perdido, lo que se ha perdido, lo que ya no tiene sentido. También vamos a responder a la pregunta: ¿qué significa estar redimido? Estar redimido es estar liberado, mis hermanos, estar rescatado, estar libre, estar, digamos, adquirido por otro, estar perdonado. Tiene muchos sentidos el término estar redimido. Cuando usted está redimido y es consciente que ha sido redimido, es porque usted sabía que no valía nada, que estaba en lo peor y alguien lo recuperó. Ahora ya no se pertenece a sí mismo, sino que pertenece a quien lo ha comprado. Este concepto de redimir aparece 12 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Lo usaba mucho en paragonarlo en la época de Jesucristo. Vamos a ver si nos estamos adelantando. ¿Qué significa redimido? En la época de Jesucristo, ustedes recuerdan que existía el Imperio Romano. Y uno de los problemas que tenía el Imperio Romano, que también a la vez fue motivo de prosperidad económica, material, es que había mucho esclavo. Dicen los historiadores que habían alrededor de 6 millones de esclavos. Y la historia los cuenta y nos lo enseñan a nosotros en la escuela. Yo recuerdo cuando era joven, y que la causa por la cual cayó el Imperio Romano fue la cantidad de esclavos que había. Había mucho más esclavos que personas libres, imagínense. Era una cosa terrible. Una persona tenía 10, 15 esclavos. O sea, la media era tener como 8 esclavos por persona. Por eso Jesús decía: si a ti viene un romano y te dice que le cargues una milla, porque el esclavo, toda la gente que era ahí, el que era esclava, no importaba quién era, apenas lo veían que era esclavo, le dije: ven, cárgame esta carga por una milla. Él estaba obligado, de acuerdo a la ley romana, a cargar una milla. Jesús dijo: cuando yo empiece a gobernar en mi reino, si te llaman y te obligan, oiga bien el término, te obligan, porque un esclavo era todo obligado, a cargar una milla, tú le cargas 2. Por eso a Jesús ese sistema del reino no le gustaba a la gente. Ellos esperaban que los iba a liberar del yugo de los romanos, y por el contrario le estaba poniendo más carga. ¿Cómo así que ya no voy a cargar una milla sino 2? El sistema era así, mis hermanos. Entonces llegaban a la plaza, y ahí en la plaza estaban todos los esclavos vendiéndolos. Como cualquier objeto se vendía un esclavo, ¿no? ¿Quién va a ir a comprar un esclavo? Una persona que sea poderosa, que tenga recursos. Es inútil yo ir a la plaza a ofrecer, a comprarme un lote de esclavos si no tengo los recursos cómo comprarlos. Eran los ricos, los potentes que iban a comprar los esclavos. Y de eso hicieron un negocio y prosperó muchísimo, en parte de manera económica, el Imperio Romano vendiendo los esclavos. Y si usted estudia la historia, se da cuenta que lo que hizo rico a Inglaterra fue la venta de esclavos. Porque pasando el tiempo que cayó el Imperio Romano, prácticamente vino el Imperio Británico con la reina Isabel o las reinas, y él se apoderó de medio mundo, los británicos. Y el negocio más fructífero que tenía el imperio era la venta de esclavos. Los esclavos pasaban prácticamente por fuerza por Inglaterra, y ahí le ponían el timbre de recargo, y ahí andaban los negros para todo Centroamérica, el Caribe y a tantas partes. Los capturaban en África, los llevaban a Inglaterra y de ahí los llevaban a los diferentes lugares. Ese era el proceso. No había ningún mercado más rentable que la venta de esclavos. Los barcos los diseñaban para cargar esclavos, no para cargar mercancía, no. Era diseñado los barcos para cargar esclavos, y los metían ahí como animales aprisionados, y eran miles de esclavos que vendían. Todo esto nos da claridad cuando Jesucristo viene a comprarte a ti
y a mí. Y cuando quiso comprarnos, pues el precio que encontró era muy alto. No había oro ni plata, mis hermanos. Entonces, Él cuando nos compró, nos redimió. Eso es redimir, mis hermanos. Eso es un redimido, una persona. Un redimido tiene, cuando entiende esto, por naturaleza es agradecido. ¿Por qué es agradecido un redimido? Porque sabía que él no valía nada y que alguien lo compró. Y que el que lo compró es bueno, misericordioso, rico en abundancia. Esta persona que es consciente que es redimido, es generoso, porque él dice: nada me pertenecía, nada me pertenezco, todo le pertenece al que me compró. Yo estoy aquí gracias al que me compró. Ese es el redimido, mis hermanos. ¿Entiende usted quién es un redimido? Un redimido, se puede decir, es todo creyente que con sinceridad ha confesado con su boca y ha creído en su corazón que Cristo es el Señor, que Dios lo resucitó de los muertos, y que así como Dios resucitó a Cristo, su Hijo de los muertos, también me resucitó a mí cuando estaba muerto. Un redimido es aquella persona que toma conciencia que no valía nada, pero que ahora vale muchísimo por la obra que hizo el Padre a través de su Hijo en mí. Ese es un redimido. ¿Y cómo se llama el que redime? La tercera pregunta. ¿Ustedes saben cómo se le llama al que redime? Redentor, correcto, bravísima. Odilia, he respuesto bien. Redentor se llama el que redime. Por eso a Jesucristo le llaman el Redentor. ¿Usted ha escuchado que a él le llaman el Redentor? No todo mundo tiene la capacidad de redimir. Debe ser una persona muy rica para poder redimir a tantas personas, porque si no es ilegal, está haciendo algún truco, alguna trampa, porque cada persona cuesta. Por eso la palabra de Dios dice en Primera de Pedro que cuando Jesús o cuando el Padre quiso redimirlos y mandó a su Hijo Jesucristo, Jesucristo se acercó a la plaza y dijo: ¿cuánto cuesta redimir a estas personas? Ahí estaba la hermana Isaguirre, estaba la hermana Lorena, estaban allí porque el Señor ya nos había visto. Satanás dijo: estos no los vendo, estos los tengo acá reservados. Dijo: no, véndemelos. Y Satanás accedió a venderlos a ustedes, a mí, que no valíamos nada. Y dijo: pero cuesta. Jesús dijo: lo pago. ¿Cuánto es el precio? Y dijo: con sangre. El precio es sangre, con tu vida. Y nos compró Dios a precio de sangre, mis hermanos, porque no había oro ni plata suficiente en la tierra para comprarnos, porque éramos muchos. Y qué bueno, entre esos muchos, no éramos todos, éramos muchos, y entre esos muchos estaba usted, mi hermano. Ya Dios lo había visualizado. Ahí estaba la hermana Nidia, dijo: sí, también la compro, y ese fue el precio que pagó. Lo vamos a ver con la palabra. La palabra redimido tiene muchos sinónimos. Redimir tiene muchos sinónimos. Es sinónimo, por ejemplo, de liberar. Redimido es liberado, liberación. Redimir tiene sinónimo de rescate, de cuando una persona lo rescatan, ¿cierto? De absolución, que le resuelven su problema, quedó asuelto, quedó libre. Eso significa redimido. Redimido también significa perdón, perdonado. Hemos sido perdonados. Redimido significa recuperado. Cuando una persona se recupera, se redime. Redimido significa redención, liberación, y también significa inclusive venganza. La palabra de Dios en 4 ocasiones en el Nuevo Testamento usa la palabra redimido para indicar venganza. ¿Y sabe cuánto significa venganza? Cuando lo que usted va a recuperar ya está muerto. ¿Sí? Entonces dice: no, fulano de tal redimió la muerte de su hermano, porque quiso recuperarlo, pero ya para qué lo va a recuperar si estaba muerto. Entonces le llama, él se venga la muerte de su hermano,
en el ejemplo que estoy dando, y por haber vengado esa muerte se le llama, no, yo lo redimí, es decir, lo recuperé a cambio de lo que perdí. Eso es redimido, como especie de una recuperación a cambio de. Ahora, estas palabras no están colocadas allí en la palabra de Dios por casualidad, no son lo mismo, no es lo mismo, iglesia. Redimir, por ejemplo, que liberar. Porque usted puede, a una persona que esté cautiva, ir de noche con un equipo y en silencio, que nadie lo vea, lo libera, lo desata y lo lleva y lo porta vía, como en las películas, sin que nadie lo vea. Eso es una liberación. Pero redimir implica entrar en lucha, en combate, en pagar a un precio para adquirirlo. No se puede redimir gratis, porque entonces no es redención, ¿sí? En la antigüedad para el pueblo de Israel era muy fácil entenderlo, porque cuando habían grandes conflictos decía, ¿quién redime? ¿Y quién era el que redimía? El pariente más cercano, porque se cree que el pariente más cercano es el que más afecto tiene. Entonces venía el padre y redimía a su hijo. ¿Y qué cuánto hay que pagar por el mal que hizo, o por lo que hizo, por la situación en que está? Entonces, ¿quién lo vendió? No, pero a que a mí me lo vendieron. Venga, yo lo rescato. ¿Cuánto tengo que darte para rescatar a mi hijo? Y bien, llegaba el padre adinerado y decía, le pagaba al dueño por ese hijo y se lo llevaba. Eso era redimir. La Biblia está llena de ejemplos de redimir. A veces le decía, ¿redimes tú o redimo yo? Y entonces cuando la mujer tenía hijos decía, no, mejor redime tú porque no quiero encartarme con esos hijos. Porque el pariente más cercano era el que estaba llamado a redimir. Cristo llenó todos esos requisitos por usted y por mí. La redención es algo legal. Él cumplió todos los puntos de la ley para redimir conforme a la ley que el mismo Dios había establecido. Vamos a leer la palabra en Efesios 1, del versículo 3 al 14. Esta nos va a orientar, vamos a leerlo así como por partes, y en nuestro hermano Efesios capítulo 1, del versículo 3 y al versículo 14, vamos a leerla toda. Efesios 1, sí. Bien, bravísimo. Dice, bendito. Mi hermano, ¿me lo puede girar un poquitico para este lado? Y así. Eso. Si la letra ahí está perfecto, mi hermano. Bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Qué hermoso este concepto, mis hermanos. El apóstol Pablo empieza diciéndole a los efesios, bendito sea Dios que nos bendijo. O sea, ya estamos bendecidos. Y diga conmigo, yo ya estoy bendecido. Y dice que nos bendijo con todo tipo de bendición en los lugares celestes en Cristo. La bendición está en Cristo. La bendición no está en la Unión Europea. La bendición no está en un local. La bendición no está en el pastor. La bendición no está en el vecino. La bendición no está en el Estado, ni tampoco en el IMSS que te manda el aseño cada mes. La bendición está en Cristo. Amén. Es en Cristo, dice, que nos bendijo juntamente con Él, con Cristo, porque Cristo es la bendición. Y la bendición no es un elemento, la bendición es una persona. Esa persona se llama Cristo Jesús. El que tiene a Cristo está bendecido. El que no tiene a Cristo no está bendecido, porque la bendición es Cristo mismo. Amén. Según nos escogió en Él, ¿en quién? En Cristo. Propio dice, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Delante de Dios en amor. Es una escogencia que Dios hizo conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta para con todos y cada uno de nosotros, y todo gira en Cristo Jesús. Esta decisión no la tomó Dios en azar, en angustia, en que no sé nada que hacer, entonces ahora voy a bendecir. No, fue una decisión fruto de su puro afecto, fruto de la sua voluntad, le plació hacerlo. O sea, usted es bendecido no porque
fue el último y no podía entrar y ahí tuvieron pesar y lástima de usted y lo dejaron entrar. No, usted es bendecido porque el que bendice le plació bendecirnos. Cuando bendijo a Alberto, Dios le plació bendecirlo y lo bendijo ricamente porque Dios es abundante, mis hermanos. Por eso es fruto del puro afecto de su voluntad. El afecto de Dios, la voluntad de Dios ahí está impresa, mis hermanos. No ha sido una bendición forzada que alguien lo obligó, dale a la hermana Marta y si no pues me enojo contigo. No, Dios lo hizo con placer, lo hizo con voluntad. Y lo que Dios da es bueno. Diga conmigo, lo que Dios da es bueno. Toda dádiva de Dios es buena, es perfecta. Dios no da cosas malas. Por eso es extraño y me duele a mí en mi corazón cuando una hermana o un hermano se acerca y dice, no, Dios me dio este trabajo, qué bonito trabajo, y está contento. Al otro día está maldiciendo, diciendo, no, qué trabajo tan malo, me toca muy duro, porque es decir, Dios me dio algo que no sirve, algo malo, algo que no va. ¿Cómo somos de ingratos, mis hermanos? Por eso la redención pasa por el camino de la gratitud. Si no valíamos nada, ahora valemos tanto, mis hermanos. Dele un aplauso al que vive para siempre. El versículo siguiente que pasa nuestro hermano, el 6, dice así: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí explica el propósito de Dios para esa redención, para esa bendición que Dios nos dio. Dice, nos ha bendecido para que seamos el elemento de la gracia de Dios, de la alabanza de su gracia, en el cual tenemos redención. Es aquí en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Aquí entra la palabra redención, que es el centro del tema. Gracias a esto, en cierta manera, la redención es todo esto que gira alrededor de esta conclusión, mis hermanos. Y dice que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La redención ha sido bendición en todos los sentidos para nosotros, en abundancia. Algunos dicen que Dios exageró en abundancia para con nosotros. Porque está bien que uno rescate algo, pero lo usa lo mejora en unas cositas. Dios te ha mejorado a ti en tal manera, de tal manera que te pareces a Cristo. Yo una vez tomé como ejemplo, porque lo vi, el Hotel Caribe en Cartagena de Indias. Este hotel, muchos años atrás, tuvo un problema que no sé, parece que en la época de Pablo Escobar, de narcotráfico y todo eso, y lo bloquearon este hotel. Era un hotel de 5 estrellas, el Caribe, y lo dejaron ahí podrirse. Y qué cosa tan extraña, mis hermanos, el hecho de que no haya gente en el hotel, que estuvo parado por años y años, se lo fue comiendo el tiempo. Y la gente, viendo que el hotel estaba abandonado, empezaron a llevar las puertas. En Colombia dar ese papayazo, como decimos nosotros. Cuando menos pensaron, se llevaron todas las ventanas. Iba quedando como el esqueleto ahí. Se llevaban los baños, porque era un hotel lujoso de 5 estrellas. Ese hotel tenía dentro del hotel, el único hotel del mundo que dentro del hotel tenía un zoológico lleno de animales y plantas, y todo eso se fue volviendo monte y como monte y culebra. Era peligroso entrar. Un hotel, eso se volvió una cosa peligrosísima, porque ya no había sino animales, hasta animales salvajes allí dentro de ese hotel. Era gigantesco, obviamente, el Hotel Caribe. Y pasaron los años y no quedó ya absolutamente nada, hasta el techo se le cayó, quedó todo destrozado. Nosotros, los que estábamos en el mundo del turismo, sufríamos ver agonizar un hotel de esa categoría en pocos años, así, de esa manera. Era como verlo morir con un puñal en la espalda, ese hotel gigantesco. Quedó apenas el recuerdo del Hotel Caribe.
Pero llegó el tiempo y cambió. Vinieron otras personas, no sé de dónde sacaron tanto dinero, lo compraron y le inyectaron cantidad de dinero a ese hotel y lo volvieron a restablecer. Esa persona que lo recogió, que lo compró, ese ente que obtuvo el hotel, lo redimió. ¿Entiende, iglesia? Él lo recuperó, lo redimió, pagaron un alto precio, pero lo redimió no para dejarlo abandonado, para hacerlo mucho más bello de lo que estaba al principio. Dicen los que saben que le metieron a cada habitación en ese tiempo, si no me equivoco, por habitación invirtieron algo así como $5 millones. Por habitación, o sea, si el hotel tenía 1,000 habitaciones, invirtieron 5,000 millones para restablecerlo. Cosa súper elegante. Pasó de un hotel de 5 estrellas a un hotel de lujo. Invirtieron, lo hicieron más bello, porque el que lo redimió era poderoso, tenía dinero, ese ente, y le invirtió dinero y lo restableció, pero lo hizo con un propósito. Él no lo hizo así. ¿Cuál era el propósito? Meterlo al servicio. Exactamente es lo que Dios ha hecho contigo, mi hermana, conmigo. Dios te compró y nos compró cuando no valíamos nada, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y nos atrajo Dios y nos limpió, nos justificó, nos lavó, nos pulió, nos restableció, nos restauró. Y cuando ya estamos así, ahora nos pone al servicio. Por eso es que usted siente la necesidad de servirle a Dios. Un redimido es aquella persona que siente la necesidad de servirle a Dios. Si usted no tiene esa necesidad de servirle a Dios, su redención está en juego, está en duda. Usted de pronto no es ningún redimido. De pronto usted es un orgulloso nomás. Un redimido es una persona que ha sido consciente de dónde nos ha sacado Dios. Como decía en su canción, nos dice en su canción Jesús Romero, Jesús Adrián: ¿dónde estaría yo si tú no me fueras encontrado? ¿Dónde estaría yo si tú no me fueras rescatado, no me fueras redimido, no me fueras comprado? ¿Cierto? Esto es lo que ha hecho Dios, esto es un redimido, esto es la redención, mis hermanos. La redención va más allá que de rescate, porque para redimir hay que pagar precio, sacrificio, no es que es gratis, porque entonces no es redención, es una entrega o es otra cosa, pero redención le costó al Señor un precio altísimo para pagar. Por eso dice, descubriéndonos el misterio de su voluntad. Es que la voluntad de Dios es un misterio, comprarnos así en esas condiciones en que estábamos, esclavos. Éramos esclavos. El hermano cantaba ahora, es que ahora, hoy dice la palabra, la canción, hoy no somos esclavos del temor. Un esclavo, el temor a veces se vuelve un amo. Estoy todo atemorizado. ¿Quién es el amo? El temor. A veces no es la persona, el verdugo. El verdugo es el temor, el miedo. ¿Cierto? Usted puede estar esclavo, por ejemplo, de la angustia. Puede estar esclavo, no sé, de la pobreza, de la escasez. Usted puede tener muchos amos. Del vicio, del cigarrillo, de quién es tu amo. La Biblia dice que el que hace pecado, esclavo del pecado es. Es decir, que es esclavo de ese pecado, es el amo del pecado. De todo esto nos liberó Dios en la redención. Nos redimió. Viene a mi mente cuando se cantaba hace muchos años, ya no se canta esa canción que dice que Juan vio el número de los redimidos. ¿Lo ha escuchado eso? Juan vio el número de lo que dice, alabaré a mi Señor, y que Juan vio el número de los redimidos. Él los vio por visión. Unos cantaban, otros oraban, otros intercedían, pero todos alababan al Señor. Observe esa canción, mis hermanos, que un redimido no se
permanece con las manos cruzadas. Algo hace un redimido en gratitud de lo que Dios ha hecho. Un redimido por lo menos canta, alaba a Dios. Un redimido ora, intercede, hace algo. Dice que todos, dice la canción. Cuando Juan los vio, y es una canción bíblica, está escrito en el libro de Apocalipsis, él dice, y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, otros gritaban, pero algo hacían. Eso hace un redimido. ¿Usted es uno de los redimidos? Me gustaría que los redimidos le den un aplauso al Señor. Démosle un aplauso a los que somos redimidos. El último versículo, mis hermanos, si me lo pasa. Entonces, así vamos adelante. En Efesios 1, exacto. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación de los cumplimientos de los tiempos. Ahí se refiere de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios ha tenido y tiene un propósito. Para que esta redención sea completa, real y efectiva, debe ser en Cristo Jesús. Él quiere reunir todas las cosas. ¿Cuántas, iglesia? Todas las cosas en Cristo Jesús. Todas. Cuando todo esté reunido en Cristo Jesús, Dios dice, he completado plenamente la redención. Porque Cristo es el pleroma de Dios, es la plenitud de Dios. Y entonces allí, eso es lo que dice, yo quiero que todas las cosas estén reunidas en Cristo Jesús, en mi Hijo. En él, en Cristo digo, en quien en sí mismo tuvimos, dice, suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Aquí hay dos palabras en este versículo que el hermano acaba de pasar, propósito y voluntad. La palabra propósito viene del griego de prótesis. Pro, que significa adelante, voy en pro, voy a favor, adelante. Y tesis, que también significa conclusión, tiene varios significados la palabra tesis. Y es ver las cosas adelante. Cuando uno tiene un propósito es porque quiere que ya sabe a dónde llegar. Digámoslo así. Porque usted hace las cosas con propósito. Propósito. O sea, se ha preparado para saber dónde va. Dios dice, mi propósito es que ustedes vengan a Cristo. Si alguien le pregunta para dónde vamos, dígale, yo voy para donde Cristo. Es que el destino nuestro es ser igual a Cristo. El mundo no sabe para dónde va. Nosotros tenemos una pequeña ventaja, que sí lo sabemos. Plinio Mendoza decía, yo sé que ya estamos llegando. Y le preguntaron, ¿y a dónde? Dijo, no sé, pero que sí estamos llegando. Hombres intelectuales saben que ya estamos como llegando a la fin, pero no saben dónde. Miren la ventaja tan enorme de un redimido. Un redimido sí sabe dónde estamos llegando. ¿Dónde estamos llegando? A ser símile a Cristo. Efesios dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. ¿Cuántos y quiénes debemos de llegar? Todos. Usted no solo se preocupe por llegar usted. Alguno ya de pronto dice, no, es que yo ya me parezco a Cristo. Yo y Cristo estamos a la par, ya estoy igual. Bueno, si tú eres de aquellos que considera que ya estás a la altura de Cristo, preocúpate por aquellos que no lo están. Exacto. Porque Cristo se ha preocupado por aquellos que no estaban a la estatura de Cristo. Dice, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo y hoy ya estamos en Él. Aquí decía, eran dos palabras, el propósito y que la predestinación. Esto de la predestinación quiere decir que Dios ya nos ha visualizado. Usted ya estaba en la lista de los que vamos a ser salvos. Por eso es que nada ni nadie lo mueve de allí.
Porque la gracia de Dios, la redención fue sumamente abundante. Dios no va a recuperar algo que está muerto para dejarlo perder. Jesús lo dijo: de todos los que me has dado, ninguno he dejado perder. Solo se perdió el hijo de la perdición, porque ese no me lo habías dado. Era ya hijo de la perdición, pero los hijos tuyos, aquí los tengo todos. Es muy potente la redención, mis hermanos. Dios es el que redime. Pablo se lo expresó y se lo explicó a los romanos de esta manera. Romanos capítulo 8, si el hermano me lo pasa y me lo proyecta, vamos a dejar ahí por asunto de tiempo. Romanos 8, del 28 al 33. Romanos 8, del 28 al 33, habla, en el 28 dice que ya sabemos, y lo bonito de todo esto es que lo sabemos, diga yo lo sé, que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿Cuántas cosas cooperan para bien? Todas. Y sabemos, o sea que ya no, nadie puede ocultarse diciendo yo ignoraba, no sabía, no, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Esto es para los que son llamados conforme al propósito, diga para mí. Porque usted fue llamado conforme a un propósito. Dios ya lo anunció. ¿Cuál es el propósito con el cual fuimos llamados? Que seamos símiles, iguales a Cristo. No pierda esta visión, mis hermanos. Usted ha sido llamado, fue escogido para que sea similar a Cristo. Por eso es que sirve para la gloria. Por eso es que dice que debemos ser santos. Cuando el hombre entendió esto, cuando se empezó a leer este principio, se aplicó mal. La gente decía, no, hermano, haga algo para su santidad, porque mire que usted ha sido llamado a ser santo. Dios produjo todo y es el que produce todo en nosotros, porque nosotros por nosotros mismos no podemos ser santos. No nos alcanza la fuerza. ¿Me comprende, iglesia? No nos alcanza la buena voluntad para ser santo. Si el hermano nos pasa el versículo siguiente, el 28, el 29, el 30, Dios nos llamó y nos escogió. No para que nosotros hagamos cosas. Ya lo explico esto. Porque a los que antes conoció, también predestinó. Y vuelve la palabra predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él, su Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. No dice entre todos los hermanos, entre muchos, los que verdaderamente lo han aceptado y han entendido esta verdad, que ven en Cristo el primogénito. Qué hermoso esto, mis hermanos. Hermano, y esto Dios lo reveló ahora. Dios se propuso esto ahora, no. Dice que Él se propuso esto antes de la fundación del mundo. Esto explica por qué Génesis empieza diciendo que en el principio Dios había hecho los cielos y la tierra, y empieza a describir, y cuando llega al versículo 6 dice, hagamos al hombre, hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dios no ha perdido esa intención, ese propósito. Dios siempre ha anhelado que el hombre, tú y yo, independiente del sexo, seamos hechos a imagen y semejanza. Por eso aquí Jesús viene a volver a recuperar la imagen y la semejanza que tiene la hermana con Dios. Porque Dios al principio, cuando nos hizo, dijo, hagamos al hombre. ¿Y cómo lo hacemos? A ver, hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. En el andar de la vida, en el desierto de la vida, el hombre perdió la imagen y perdió la semejanza. Ahora con la redención, Jesucristo nos ha redimido, porque ya no teníamos ni siquiera la forma habíamos perdido toda la imagen, la semejanza, era como un montón ahí, una inmundicia, y Dios ha empezado a hacernos nuevamente, a reconstruirnos en Cristo, porque el que sí tiene la imagen y la semejanza de Dios...